Sí hay sonido, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios, porque esta es la casa de Dios. Vamos a leer el Salmo número 100, hermanos. Nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Denme una sonrisa para saber que usted está bien. Sí está contento, hermano. Dice la palabra, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad y por todas las generaciones. Dice el 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en este momento, Señor, venimos con una alegría en nuestro corazón, Señor, porque estamos ante tu presencia, mi Dios. Y sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú eres el ser más principal en esta mañana, en esta tarde, Señor. Y por eso, Señor, nuestros corazones ya empiezan a latir con alegría, Señor, al entonar todas estas canciones, estas alabanzas, Señor, que serán dirigidas hacia ti, oh Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta tarde, Señor, que aquí está con regocijo todavía, Señor. Apenas al empezar, Señor, a alabar tu nombre con estos cánticos hermosos que vamos a entonar en esta mañana. Bendícenos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille y ella es Axia. Buenas tardes. Bueno, somos nosotros Iglesia Esperanza Viva y te damos la bienvenida. Tenemos los acontecimientos que hay en nuestra iglesia para este mes de septiembre y empezamos con los varones. Los varones tendrán una noche de campamento en septiembre 13 y 14. El costo es $25. Puedes escanear el código QR en tu boletín para registrarte. Y para las damas, todavía hay tiempo para registrarse en el retiro del 13 a 15 de septiembre. Habla con la hermana Carolina Briceño para más información. Se acerca la temporada de la clase de Enraizados, miércoles 18 de septiembre. Este es el próximo paso para entender nuestras creencias, cultura y servir a nuestra iglesia. Y como iglesia creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrarás los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Muchas gracias por tu atención y ahora preparemos nuestro corazón para el mensaje con nuestro pastor, Carlos Briceño. Hasta pronto. Bye. Iván, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Sí, he aceptado al Señor como mi Salvador personal. En profesión de tu fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Giovanni. Igualmente Giovanni tomó la clase de bienvenida hace unas semanas y quería conocer más del bautizo. Nos reunimos con él y está listo para hacer su profesión pública en obediencia a nuestro Señor. Giovanni, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Lo he aceptado como Salvador.
En profesión de tu fe, Giovanni, mi hermano, te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas, esta es la hermana Irma, escuchó el mensaje hoy y decidió ser obediente en el bautizo. Hermana Irma, ¿ha aceptado a Cristo como su Salvador? Sí. Por su profesión de fe, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mari es la mamá de Giovanni, que se bautizó también hoy. Mari, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Sí, lo acepto. Por tu profesión de fe, hermana, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 hermanos. Hi, everyone. This is Arturo. Hola a todos, este es Arturo. Arturo has been a Christian for 40 years. Arturo ha sido un creyente por 40 años. And today, after the service, he felt called for the first time to come in obedience with God in baptism. Y hoy por primera vez, después de 40 años, después del mensaje, sintió el llamado de ser obediente a Dios en el bautizo. So that's what we're going to do today. And, he's very excited about today. Está muy emocionado. Arturo, ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí, he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Amén, amén. Arturo, te bautizo, mi hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. One more. Hang on, he's really tall. Hold on. 6'4". Have a seat. All right, can you hear me? This is Dominic. Everybody say hello, Dominic. Dominic was one of the ones that scanned the code and asked to be baptized this morning. Dominic has been hanging out with us in the youth group for a while now, and I'm so excited. We got to have a great conversation, and we walked through what baptism is. And so I'm going to ask you two questions, like we talked about earlier. Dominic, who do you declare as your Lord and Savior? Jesus Christ. Amen. And have you confessed your sins to Him? Do you believe that one day He's coming back for you? Yes, sir. Awesome. Go ahead and cover your nose. On the confession of your faith, I baptize you, my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Estos fueron los bautizos de la semana pasada, hermanos. El día de hoy tenemos otro también. Cuando las aguas de la pila del bautizo se están moviendo, es una buena indicación de que Dios se está moviendo en la iglesia. Amén. Dios está haciendo grandes cosas, hermanos. Y si están listos ustedes para bautizo, hablen con nosotros. Hermanos, escucharon los anuncios. Quiero recalcar dos en especial. En esta iglesia creemos mucho en el crecimiento espiritual de las personas, y eso solo es posible a través de la palabra de Dios. Así que hacemos mucho enfoque en el estudio bíblico. Y uno de lo que hacemos en la iglesia, damos una clase de bienvenida, explicamos quiénes somos, y el próximo paso es la clase de crecimiento espiritual, para poner las bases en todo lo que creemos. Le llamamos a esas clases enraizados. Lo hacemos 2 veces al año. El próximo comienza el 18, ahí está en el boletín, el 18 de septiembre. Así, hermanos, les pedimos, si no han tomado esta clase, si han estado asistiendo a la iglesia y quieren conocer más de qué somos, qué creemos, por favor apúntense allá afuera. Mi esposa tiene un QR code allá afuera también. Segundo, hermanos, otra parte de crecimiento espiritual, hacemos muchos grupos pequeños de estudios, de todos grupos, de todos tipos, y los que asistieron a los grupos de estudios en casa este verano pueden afirmar, eso es la iglesia, hermano. Eso es la primera iglesia, eso eran, se reunían juntos, pequeños, en grupos pequeños. Y tenemos un grupo aquí de jóvenes adultos. A ver, ¿quién de aquí de 18 a 30 años? 18 a 30 años. Está Gadiel, póngase de pie, Gadiel. Gadiel es nuestro maestro que enseña esa clase, y para arrancar el año está haciendo una reunión en su casa, y ahí tiene un folleto que les puede dar. Si tienen de 19 a 30 años, por favor miren a Gadiel, va a haber una reunión en su casa de juegos y todo para los jóvenes adultos. Bueno, hermanos, vamos a estar en Efesios capítulo 1 el día de hoy.
En lo que hacemos en la iglesia, tomamos un libro y lo revisamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y el día de hoy comenzamos el libro, la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a estar en esta maravillosa carta el resto del año, parte del próximo año, para revisar y estudiarlo como se lo merece. Pablo escribe esta carta cuando está encarcelado en Roma, como en el año 61 al 63 después de Cristo. Y lo escribe primero a la iglesia de Éfeso, pero vamos a ver más adelante que es una carta para todo creyente y toda iglesia. Vamos a conocer un poco primero de Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana en el Medio Oriente, lo que es hoy en día Turquía. Y esta joven iglesia se conocía en esta ciudad, era una ciudad muy rica, muy moderna. Era conocido como el centro político, comercial, educacional de todo el imperio. Se llamaba por muchos nombres, pero el más común era la reina de Asia. Tenía una población en esos tiempos casi como el desierto alto, unos 300,000 personas, y había un gran templo ahí de la diosa Diana. Era una ciudad, hermanos, que era muy próspera, pero era una ciudad que estaba hundida en paganismo, en inmoralidad, en la maldad. Y esta joven iglesia de Éfeso había permitido que esta cultura pagana infiltre el cuerpo de Cristo, infiltre la iglesia. ¿Y qué es lo que estaba causando? Que se habían olvidado de todo lo que tienen en Dios. Buscaban las riquezas del mundo y dejaban a un lado las riquezas que tenían en Jesús. Así que Pablo les escribe para que entiendan que tienen más riquezas de lo que miran en su alrededor, para que entiendan el valor de su identidad en Jesús y para que sepan cómo ejercer, cómo usar esas riquezas, eso que tienen en Jesús para la gloria de Dios. Hace unos años, hermanos, una pareja anciana fue encontrada en su apartamento, habían fallecido. Y cuando fueron a registrar sus lugares, se dieron cuenta que fallecieron de malnutrición, fallecieron de muerte básicamente, de hambre de muerte. Y cuando estuvieron registrando su casa, encontraron en su closet bolsas llenos de efectivo, $40,000 en efectivo tenían. Y no podían comprender cómo podían morir de hambre esas personas cuando tenían dinero para ir a cualquier mercado, en cualquier súper, en cualquier restaurante a comprar comida. Y hermanos, hay muchos creyentes hoy que teniendo tanto alimentación espiritual en Cristo, andan por el mundo espiritualmente malnutridos. Que tienen las riquezas incalculables en Cristo, pero no lo usamos para la gloria de Dios. Así es, esta carta de Efesios fue escrita para enseñarlos quiénes somos en Cristo, qué es lo que tenemos en Cristo, qué es esa riqueza, esas posesiones que tenemos por nuestra relación con Él y cómo usarlo diariamente para la gloria y para la honra de Dios. Así que hoy vamos a comenzar esta jornada de 5 meses a través del libro de la carta de Efesios. Es un libro de 3 capítulos, una carta de 3 capítulos. Los primeros 3 son doctrinales y los últimos 3 son prácticos. Los primeros 3 nos dicen qué tenemos en Cristo, los últimos 3 nos dicen qué hacer con lo que tenemos. Los primeros 3 nos dicen que las riquezas de Cristo y los últimos 3 nos dicen cómo usarlo para la gloria de Dios. Se ha llamado esta carta el banco del creyente. Imagínense, hermanos, tener una cuenta de banco sin límites. Tener una cuenta de banco que puedes ir al cajero automático y retirar dinero cuando quieras, cuanto quieras y nunca se agota, nunca se salda. Eso es lo que tenemos como creyentes en Cristo. Tenemos las riquezas. Es una palabra que se repiten mucho: riquezas, plenitud, llenura. Y nos enseña que las bendiciones de Dios son más abundantes de lo que podemos pedir, de lo que podemos pensar. Y eso es lo que vamos a estar viendo estos 5 meses. Así que vamos a la palabra de Dios. Es el primer mensaje. Vamos a ver solo los primeros 2 versículos. Y pongámonos de pie, hermanos, en reverencia para la palabra de Dios. Los primeros 2 versículos de Efesios 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz con vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, al entablar esta carta tan maravillosa que nos has dado, Padre.
Te pido, Padre, que cada persona que está aquí abra su mente, abra su corazón, para que puedan entender tu palabra. Dame a mí, Padre, qué privilegio de tomar a mí, una persona imperfecta, para compartir tu palabra perfecta. Y Padre, que este libro, esta carta que vamos a leer, que sea más de solo información, que sea más que solo doctrina, sino que lo tomemos y lo llevemos al corazón. Y que cada sermón de estos no termine cuando nos vayamos de esta iglesia, sino que lo apliquemos en nuestras vidas diariamente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermano. Efesios es una carta de riquezas, de abundancia, de plenitud, de llenura. Así que Pablo comienza saludando con doble porciones. Vamos a ver los 3 puntos que vamos a ver hoy. Vamos a ver que saluda. Primero nos dice la doble autorización del autor. Después nos da la doble designación de la audiencia. Y después la doble bendición de Dios. Vamos a comenzar. Versículo 1, hay doble autorización. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo y por voluntad de Dios. Comienza estableciendo su fuente de autoridad. Primero, su autoridad, dice, proviene porque es un apóstol de Jesús. Y segundo, dice que es por voluntad de Jesús. Ya vamos a analizar estos dos en más detalle, pero primero conozcamos un poco más de este autor, de Pablo. Creo hace 2 años estudiamos el libro de Hechos, capítulo por capítulo, y creo que pasamos como 5 meses en la vida de Pablo, pero vamos a hacer un resumen. En Hechos 22, Pablo da su testimonio y nos dice que es un judío nacido en Tarso, de Cilicia, instruido, dice, por Gamaliel, celoso por Dios, y dice que es estrictamente conforme a la ley. Cilicia era la ciudad de intelectuales. El maestro Gamaliel era uno de los maestros más estimados de la historia en Judía. Fue un líder judío de prestigio, Saulo, fluido en múltiples lenguajes, griego, arameo, hebreo. Habría aprendido de filosofía, historia, religión. Era una persona, un erudito, líder, nacido por nombre de Saulo, y llegó a ser un rabino muy conocido, un maestro, un miembro del Sanhedrín. Y fue uno de los líderes más devotos y más anticristianos en esas épocas, en la comunidad judía. Odiaba a los seguidores de Cristo con celo para Dios y los perseguía, hermanos, por todos lados. En Hechos 7 nos dice que estaba ahí cuando apedrearon a muerte a Esteban, el primer mártir cristiano. Y en el contexto en el que está escrito ahí, se parece que Pablo era el líder de esos que lo apedrearon. Pero en Hechos 9, Saulo tiene un encuentro personal con Jesús, que cambia su vida y su nombre, de Saulo a Pablo. Estaba en camino a Damasco con una carta de arresto para los creyentes de esa ciudad. Iba a atacar, ya habían sacado a los creyentes de Jerusalén, así estaban saliendo y los traían a Jerusalén a encarcelarlos. Era una sentencia de muerte lo que llevaba en su mano. Pero Jesús lo detiene justo antes de llegar y lo convierte de un perseguidor de creyentes a un predicador del evangelio. Cambia su misión, cambia su vida, cambia todo lo que era de él. Y se convirtió, hermanos, en el mayor predicador y misionero de la era cristiana. Y autor de 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ese es Pablo, ese es su autor. Ahora vamos a ver su autorización. Primero dice que es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que ha sido enviado a una misión y tiene una autoridad de representar al que lo envió. Vamos a cubrir mucho más esto cuando lleguemos en Efesios 2 y 4, pero vamos a ver solo a nivel alto. En el Nuevo Testamento, el apóstol se refiere a los líderes fundadores de la iglesia, a los que fundaron la iglesia, los que recibieron revelación directamente de Jesús para transmitir la sana doctrina a los nuevos creyentes. Después de su encuentro con Jesús en camino a Damasco, vemos que Pablo es escogido por Jesús. Va a la casa de Ananías en Damasco y le dice, y Jesús dice, él es instrumento mío, lo he escogido, dice. He escogido a Pablo para llevar el evangelio. Fue enviado directamente por Jesús. Y en Gálatas 1, Pablo afirma que lo que él predica, lo que él enseña, no es lo que él aprendió de hombres, sino que fue revelación directamente de Jesús. Mire que dice Gálatas 1, 11 y 12.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no he recibido ni lo he aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando Pablo dice que es apóstol, no lo está haciendo para presumir, no está haciendo para presumir su título, simplemente está declarando su autoridad divina para comunicar la verdad de Dios. No está escribiendo sus propias opiniones, no está escribiendo sus propias revelaciones, sino que está hablando lo que Jesús le reveló. Él es el portavoz de Jesús. Esa es la marca de un apóstol. Eran llamados y enviados por Jesús para predicar el evangelio. Y una de sus principales funciones era desarrollar líderes en las primeras iglesias para que la iglesia pueda crecer. Enseñaban la sana doctrina que Jesús les había revelado directamente. Y dice el 1 Corintios que hacían milagros, prodigios, señales. ¿Por qué? Porque afirmaban el mensaje que llevaban, que venía de Dios. Afirmaban que su misión era de Dios. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros cada día. Cada día Dios hace milagros, pero ya no vemos esos milagros y señales espectaculares que se miran en la Biblia. Es más, hermanos, muchas veces pensamos que todo el Nuevo Testamento es de milagros espectaculares, pero eso solo se miran al principio. Cuando llega así al final de Hechos, ya unos 50 años después que comenzó la iglesia, ya no miras esos milagros espectaculares. Pero Dios siempre hace milagros. Y hermanos, es muy triste, pero hoy en día muchos siguen a personas que se ponen el título de apóstoles porque prometen que van a hacer estos milagros que se encontraban, estos milagros espectaculares. Y vamos a hablar más de eso después, en unas semanas. Pero hermanos, solo hubieron 14 apóstoles bíblicos según el contexto de la Biblia. Solo hubieron 14, los primeros 12 discípulos, después murió Judas y fue reemplazado por Matías, que fue el número 13, y el 14 y último apóstol, según la definición bíblica, fue Pablo. Nadie más después de Pablo recibió revelación directa de Jesús. Y nadie más después de Pablo fue enviado en su misión directamente por Jesús. Y en mi opinión, hermanos, nadie más después de Pablo tiene el derecho de llamarse un apóstol. Claro que Dios siempre llama y envía a los creyentes en misiones a proclamar su mensaje. Y si tú eres un creyente, Dios tiene un lugar especial de servicio para ti, que Él te ha llamado. Y no solo te ha llamado, te ha equipado, te ha autorizado. Pero Pablo y los otros 13 son los únicos que recibieron revelación directa de Jesús y fueron enviados personalmente por Jesús. Pero hermanos, aunque no somos apóstoles, y eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces eso abre la puerta para abuso en la iglesia de autoridad. Y muchas veces por seguir estos apóstoles nos perdemos las revelaciones que podemos ver claramente en la palabra de Dios. Nos perdemos de lo que está haciendo Dios cada día en la iglesia, en los creyentes, por seguir señales y personas. Dios tiene un lugar especial para ti. Si tú eres un creyente, no eres apóstol en el término, en el contexto de la Biblia, pero tienes un lugar que Dios quiere que sirvas. Él te ha enviado. Y cuando todos la iglesia estamos sirviendo, cuando todos la iglesia está atendiendo el llamado de Dios, el cuerpo de Cristo funciona y cumple su propósito que fue diseñado. Pablo fue una roca importante. Fue una roca importante. Todos los apóstoles fueron rocas importantes en la fundación de la iglesia. Pero todo creyente es una roca del cuerpo de Cristo. Mira que dice 1 de Pedro 2:4. Acercaos a Él, piedra viva, deshecha ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos, hermanos, todos formamos la iglesia, todos tenemos un llamado y cuando lo cumplimos, la iglesia funciona como debe que funcionar.
Pero solo 14 personas fueron apóstoles en el sentido, en el contexto bíblico de fundadores de la iglesia, llamados a fundar la iglesia, a desarrollar líderes y a llevar el evangelio al mundo que no lo conocía. Pablo tuvo un llamado y una autorización especial. Pero también nos dice que no solo fue apóstol, dice que fue por voluntad de Dios. No era su voluntad de Pablo proclamar el evangelio de Dios. Al contrario, su voluntad era callar el evangelio de Dios. Su voluntad era destruir a cualquier cristiano, era erradicar el cristianismo. Pero Dios cambia su voluntad, Dios cambia sus deseos, Dios cambia su misión. Y hermanos, Dios hace lo mismo con todo creyente. El momento que ponemos nuestra fe en Cristo, Él cambia. Nos da nueva vida, nueva misión, nueva perspectiva, nuevas motivaciones, nuevos deseos. Los deseos del pasado, dice la Biblia, que han pasado, han quedado atrás. Hermanos, todo creyente ha sido llamado, todo creyente ha sido empoderado. Y si tú eres creyente, Él tiene una obra especial para ti. No importa si eres un nuevo creyente, no importa si has sido creyente toda tu vida, no importa qué malo fuiste, qué pecados cometiste antes de conocer a Cristo. Todos, dice la palabra, fuimos enemigos de Dios. No importa si te conoces toda la Biblia o aún estás aprendiendo a leer la Biblia. Eres un apóstol en el sentido de que has sido llamado, no en el contexto bíblico. Dios te ha escogido para que seas instrumento para llevar el evangelio en este mundo que tanto lo necesita. Todos nosotros, hermanos, conocemos personas que necesitan conocer la paz y la esperanza que solo se encuentra en Jesús. Ya no estamos fundando la iglesia, la fundación de la iglesia ya existe. La verdad de Dios la tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Quieres saber la palabra de Dios? No tienes de hablar con una persona, aquí está. Una persona que venga y te dice que es apóstol, que tiene nueva revelación de Dios, hermanos, te está mintiendo. Dios ya no va a dar nuevas revelaciones. Todo lo que te digan, compáralo con la palabra de Dios. Y si no acuerda con la palabra de Dios, no es revelación de Dios, es revelación de un hombre. Si tú estás aquí, si tú has creído en Cristo como Jesús, no es por accidente que estás aquí. Dios te tiene en el lugar que estás para cubrir la obra que Él ha preparado para ti, dice en Efesios 2, de antemano. De antemano. Y Él espera que respondas y que te apuntes a ser tu instrumento de este mundo, igual como Pablo lo fue. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la doble autorización de Pablo, el portavoz de Dios. Ahora veamos la doble designación de quien recibe esta carta. Dice Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta doble designación, santos y fieles, cubre dos partes de la persona, del carácter del creyente. Santos, que es la parte de Dios, lo que Él hace a nosotros, y fieles es nuestra parte, lo que nosotros hacemos, nuestra demostración de nuestra fe. Somos santos. Esa es nuestra designación divina. Y somos fieles, es nuestra designación humana. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero quiero que algo un poco más acerca del recipiente de esta carta. No hay duda que los primeros recipientes fueron, dice el versículo 1, que están en Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso 3 años en su segundo viaje misionero, predicando, desarrollando líderes, ayudando a establecer esta iglesia en esta ciudad. Y cuando se fue, dejó a Timoteo y lo siguió mentoreando a través de cartas. Cuando se fue Timoteo, vinieron otros líderes, hasta fue el apóstol Juan, fue a Éfeso a entrenar, ayudándoles a navegar los diferentes problemas de la iglesia. Le habla a Timoteo. La iglesia de Éfeso era muy importante, muy cerca del corazón de Pablo. Él había trabajado, había velado, había orado por esa iglesia, pero no era la única iglesia que esta carta fue escrita. En muchos manuscritos, copias que se han encontrado de esta carta de Efesios, donde dice en Éfeso, no aparecen, está en blanco, solo tienen una línea. ¿Por qué? Porque esto es conocido como una carta circular. Es una carta que se mandaba a todas las iglesias y se le ponía el nombre de la iglesia en que se iba y se le mandaba a la iglesia. Esta carta es escrita para Éfeso, hermanos, pero es para todos nosotros.
Por eso en esta carta no vas a ver nombre de una persona, de una localidad, de un punto geográfico como ves en otras cartas, porque está hablando a toda la iglesia, está hablando a la plenitud que tenemos, el cuerpo de Cristo en Cristo. Pero la carta de Efesios, hermanos, también es una declaración de la iglesia, de quién es la iglesia, de todo seguidor. Habla del plan eterno de Dios que vamos a ver la próxima semana, de cómo Jesús se mueve en la iglesia, de cómo Jesús obra activamente a través de las personas, escritas primeramente a la iglesia de Éfeso, para también incluye todo creyente, incluyendo la iglesia Esperanza Viva de Hesperia y ustedes. Ahora veamos esta doble designación, santos y fieles. Cuando escuchamos la palabra santos, especialmente muchos de nosotros que venimos de una cultura de la religión católica, pensamos que los santos son las personas que la iglesia ha nombrado o exaltadas o canonizadas, o tal vez las estatuas a que se les entrega las peticiones o las oraciones. Pero esto es muy lejos de lo que dice Pablo y de lo que la Biblia se refiere cuando habla de santos. La palabra santo significa algo que ha sido apartado. Y apartado por una razón. Apartado para el uso exclusivo de Dios. Eso describe lo que Dios hace a través de Jesús en cada persona que lo recibe como Salvador. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él obra en nosotros. Y dice la palabra que recibimos la justicia de Dios. Podemos pararnos santos ante Dios. Cuando nacimos, toda persona que nace apartado de Dios. Apartado de Dios. Dios está aquí y nosotros aquí. Fuimos expulsados, Adán y Eva, del jardín de Edén, y toda persona nació apartado de Dios. Y viviendo como vivimos, vamos a seguir viviendo apartados de Dios. Pero cuando Jesús viene y pones tu fe en Cristo, Dios dice, este es mío, y lo toma y lo regresa, y puedes tener esa relación con Dios otra vez. Eso es lo que es el cristianismo. Recibimos la justicia de Jesús y podemos pararnos como santos ante Dios. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y por siempre. Si tú has puesto tu fe en Jesús, has sido lavado por la sangre de Jesús. Eres un santo ante los ojos de Dios. No significa que eres perfecto, significa que cuando Dios te mira, Él mira al pecador, pero también mira que Jesús ya pagó para la justicia de este pecador. Ya mira que Jesús murió en la cruz y esta persona puso su fe y ya no te mira a través de esos pecados, sino que te mira a través de la justicia de Dios y puedes pararte santo ante Dios. La palabra santo aquí es una palabra posicional. Describe tu posición ante Dios. Ya no eres enemigo de Dios, ahora eres hijo, hija de Dios. Has sido apartado para la gloria de Dios. Has sido apartado para su uso exclusivo en este mundo. Esa es la manera que Él te ve. Es tu posición ante Dios. Y dice ahí, una vez por siempre. Tu posición está garantizada. Nadie te lo puede robar. Nadie te lo puede quitar. Pero también dice que somos fieles en Cristo. Para los fieles en Cristo. Eso describe nuestro propósito en el mundo. El primero, santos, describe nuestra posición ante Dios. Fieles describe nuestro propósito en este mundo. Porque hemos sido salvados, santificados, somos nuevas criaturas en Dios. Y Dios espera que vivamos una vida diferente, distinta a lo que vivíamos antes y al mundo que nos rodea. El que conoce a Jesús es un santo, apartado para vivir una vida fiel en este mundo, para ser un instrumento de Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Dios nos salvó y nos dejó en este mundo por una razón. Dice la palabra que nuestra ciudadanía ya no es en este mundo. Y si nuestra ciudadanía ya no es en este mundo, ¿por qué no nos lleva al cielo desde que nos salva? Nos deja aquí por una razón, porque Él tiene un propósito para nosotros. Muchos hermanos van a seguirte a ti antes
Van a ver tu vida antes de estar interesado en Dios. Dios te salvó para que seas un ejemplo, un testimonio para los que no conocen a Dios. Y eso lo logramos siendo fieles a su verdad. Este mundo juzga a Dios por lo que mira en la iglesia. Este mundo juzga a Dios por lo que mira en los creyentes. Muchos van a leer tu vida antes de leer la Biblia. Y si miran amor, perdón, paz, la gracia de Dios, van a querer conocer más de Dios. Pero si miran pleitos, desacuerdos, rencores, enojos, eso lo pueden conseguir en la casa, no tienen que venir a la iglesia para eso. Nuestra fidelidad a Dios, hermanos, dice mucho de lo que creemos de Dios. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la doble autorización de Pablo, ya vimos la doble designación de los creyentes. Ahora veamos la doble bendición de las riquezas de Dios. Versículo 2 dice, gracia y paz con vosotros. La palabra aquí, gracia, se traduce como buena voluntad. La bondad amorosa de Dios se refiere al amor, el favor de Dios inmerecido hacia los pecadores. Describe la obra de Dios, de envió a su Hijo a morir en la cruz para salvar a los pecadores que no lo merecían. Romanos 8 dice que siendo pecadores, siendo sus enemigos, Dios derramó su amor en nuestros corazones en su Hijo. No porque somos buenos, no porque hacemos buenas obras, no porque ayudamos a las viejitas a cruzar la calle. No, hermanos, Dios mandó a su Hijo por la gracia. Es un regalo de gracia. La gracia de Dios nos salva, nos da nueva vida, nos guarda día a día, a pesar de lo que no lo merecemos. En esos tiempos la palabra gracia era un saludo común, charis se decía. ¿Se imaginan, hermanos, si en vez de decirnos unos a otros, hola, ¿cómo estás? Que la mayoría del tiempo no realmente queremos saber cómo están, solo lo decimos por decirlo. Pero en vez de decir eso, si decíamos, la gracia de Dios esté contigo. Le estarías diciendo, deseo por ti lo mejor que Dios te puede ofrecer. Si saludaríamos de esa manera y realmente lo sentiríamos, cambiaríamos al mundo. Pero Pablo también da otra bendición, dice la paz. ¿Qué es la paz? La gracia de Dios nos permite estar en paz con Dios. Romanos 5, 1, 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe de esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Dios abre la puerta para la paz de Dios. Y la paz de Dios es una de las riquezas que vamos a estudiar. Su gracia nos hace herederos de una paz ilimitada en nuestros corazones. Una paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque podemos estar en paz con Dios a pesar de todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Y nos dice Pablo en versículo 2 la fuente de esta bendición. Dice, gracia y paz para vosotros de Dios. La fuente de estas bendiciones son Dios. Las riquezas de Dios pertenecen a nosotros. ¿Y qué son las riquezas de Dios? Dice la palabra que Dios es dueño de todo. Dice la Biblia que Él es dueño de los cielos, de la tierra, de las cosas que hay en el cielo y en la tierra pertenecen a Él. La carta de Efesios, hermanos, revela las vastas, incalculables riquezas de que Dios pone a nuestra disposición cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Esta carta menciona riquezas 5 veces, menciona gracia 2 veces, menciona gloria 8 veces, plenitud, lleno lo menciona 6 veces. Capítulo 1:7 habla de las abundantes riquezas de su gracia. 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. 3:16 habla de las riquezas de su gloria. Es una carta de plenitud y llenura. 3:19 dice que seas lleno de toda plenitud de Dios. 4:13 habla de la medida de estatura de la plenitud de Dios. 5:18 dice sed llenos en el Espíritu. Y nos dice la razón que estas riquezas y la plenitud de la llenura. 1:5 dice, según el puro efecto de su voluntad, según le plació. 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. 1:18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza que ha sido llamado. Es un libro, hermanos, de riquezas,
a la iglesia de Cristo. Es más, hermanos, es la primera vez en Efesios que se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Habla de la unidad de la iglesia. Habla de que lo que nos une es más grande de lo que nos divide. Es la primera vez que se habla acerca de la identidad y el propósito de la iglesia. Es la primera vez que se habla de la función de la iglesia y cómo se debe operar dentro de la iglesia. En el capítulo 3, Pablo se refiere a esta riqueza de la iglesia como un misterio. Vamos a estudiar más en eso en el capítulo 3. Y se puede decir que la carta de Efesios es acerca del misterio de las riquezas de Dios. Cuando la palabra de misterio se refiere a verdades espirituales, eso es nuestras riquezas que tenemos. Esas verdades espirituales, que primera vez nos dice Efesios 3, han sido reveladas a la humanidad. ¿Y cuál es ese misterio? Que las riquezas de Dios están disponibles ahora para todos. Hermanos, las riquezas de Dios que menciona la carta son verdades que ninguna persona antes de Cristo había realizado. Nosotros tenemos esa verdad, esos recursos espirituales que la mayoría de la historia humana no tuvieron. Somos ricos, tenemos tesoros, verdades espirituales que vamos a estudiar. Tantas riquezas a nuestra disponibilidad. Pero es importante aclarar, hermanos, que la iglesia, o más bien, ¿quién es la iglesia? Las riquezas que vamos a estudiar están disponibles para todos, pero no se disfrutan por todos. El versículo 2 termina con una frase que habla de la exclusividad de las riquezas. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que disfrutan esas riquezas que vamos a estudiar? Las riquezas de Dios solo son disponibles a los que tienen una relación con Dios a través de su Hijo. Los que han declarado a Dios su Salvador y su Señor. Solo los que han puesto su fe en la obra de Jesús. Solo los que han declarado a Jesús como su Salvador. Y Pablo usa la frase aquí en Cristo, y esa frase lo vemos 12 veces. Y la idea de en Cristo, con Cristo, a través de Cristo, está en todo este libro. Todos los capítulos lo puedes ver, porque nos enseña de la inmensa, infinita riqueza que tenemos en Cristo. Hermanos, si tú eres un seguidor de Cristo, si has puesto tu fe en Cristo, si has entregado tu vida a Cristo, si lo has declarado tu Señor y Salvador, eres increíblemente rico. Eres coheredero con Cristo, dice la palabra, Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esa herencia que tenemos, hermanos, no es una herencia como los que encuentras aquí en el mundo. No es una herencia terrenal, temporal, que no perduran. La herencia que tenemos en Cristo es una herencia eterna que nunca pierde su valor. Primera de Pedro 1, 4 y 5 dice, una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando confiamos en Jesús como Salvador, todas estas riquezas pertenecen a nosotros. Nos volvemos instantáneamente ricos de todas las cosas de Dios. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es lo que vamos a estudiar en esta carta de Efesios los próximos meses. Primero vamos a aprender qué son estas grandes riquezas que tenemos en Cristo. Después vamos a ver cómo activamos esas riquezas para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, Efesios nos revela estas vastas riquezas que tenemos por nuestra fe en Cristo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Y nos muestra cómo usar esas riquezas para honrar y glorificar a Dios. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, eres más rico de lo que puedes imaginar. Pero hay otro lado de esta moneda. Si tú no estás en Cristo, si nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca le has declarado a Jesús tu Señor y Salvador, eres pobre, eres desdichado, dice la palabra.
No importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa qué grande sea tu casa, no importa cuántos carros tengas en tu garaje, no importa qué buenas obras hagas, no importa nada que tengas en este mundo que valora como riqueza. El día que te vayas de este mundo, vas a estar eternamente separado de Dios. Si no has entregado tu vida a Jesús, cuando termine tu tiempo en el mundo, vas a ir en un lugar de eterno tormento, eterna destrucción. Y ahí no vas a poder llevar nada de lo que se ha acumulado, que este mundo considera de valor, porque estarás separado de Dios y de todas sus riquezas. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Si tú no has aceptado a Cristo como Salvador, en primer lugar, no tienes su Espíritu. Para entender su palabra tienes que tener su Espíritu. Pero todas estas riquezas que vamos a estudiar están ahí, pero no lo puedes activar. Y hoy es el día, dice la palabra de Dios, de tu salvación. Puedes venir adelante, va a haber personas aquí hablando, esperando, pueden explicarte qué significa recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y hermanos, y para los que somos creyentes, no seamos como esos ancianos que murieron de malnutrición teniendo bolsas de dinero en su closet. Reconozcamos esas riquezas que tenemos en Cristo y actívemelos, usémoslos para la honra y la gloria de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Este canto habla de dos de estas riquezas de Dios. Habla de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Y nos dice que cuando reconocemos la bondad, la fidelidad de Dios, la única reacción normal, natural, es rendirte a Él. Así que, hermanos, el altar está abierto. Si quieren pasar adelante, necesitan oración, hay personas aquí que pueden orar por usted. Si necesita simplemente arrodillarse ante Dios, pedirle perdón a Dios, o pedirle ayuda a Dios, o entregarle tus cargas, este es el momento. Pasen adelante. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra. Padre, te pedimos tu guianza en este estudio. Para cada persona que va a estar aquí, Señor, que tú ya sabes quién es. Padre, que sea un tiempo, Señor, donde podemos reconocer todo lo que tenemos en ti. Donde podemos reconocer que las tribulaciones de este mundo no se comparan a la gloria que tenemos contigo, Padre. Y que, Padre, que este sea un tiempo que podamos regresar, Señor, a nuestro primer amor y tomar todo lo que tú nos has dado para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.